Gracias, presidente. Así recibieron al presidente Petro en el municipio de Los Patios, norte de Santander, y en medio de la visita al Centro de Salud 11 de noviembre, aprovechó para aclarar que no va a esperar al Congreso, refiriéndose a los bloqueos que se han hecho a la reforma a la salud, lo cual en la práctica nos permite identificar claramente un distanciamiento entre los dos poderes, suscitado por la caída de la reforma laboral y los repetidos obstáculos a la pensional y por supuesto a la reforma a la salud. Veamos el avance y la nueva estrategia del presidente en esta materia. Hoy, presidente, nuevamente está usted en el norte de Santander. Ha trasladado usted su despacho de la presidencia al norte de Santander. Esta es la quinta vez que viene en este año a nuestra región. Señor gobernador, no van a ser, porque subimos y van a ser 370 equipos básicos, 80.000 millones de pesos este año. El señor presidente de la República ha querido que esta zona del Catatumbo y de todo el norte de Santander pueda tener la mejor atención. Hemos inaugurado con recursos del gobierno nacional y la gobernación hospitales en Arboledas, en Sardinata, en el Zulia. Se está construyendo hospitales en Toledo, se está construyendo hospitales en La Bateca, se está construyendo también hospitales en otras regiones del departamento con recursos que ha logrado liderar el señor ministro de Salud. 600.000 millones de pesos que comienzan a invertirse los primeros 125.000 millones de pesos para elaborar toda una red nacional de salud mental. Porque aquí se nos olvida, hemos sido resilientes en medio de la guerra, en medio de la pobreza, en medio de estos grandes conflictos, pero necesitamos el apoyo. Hemos invertido 131.000 millones de pesos que se han asignado en equipos básicos, 370, 25 proyectos, 53.694. Paro ahí un segundo para entregar oficialmente, y señor gerente, suba por favor usted a una solicitud muy especial que ha estado permanentemente una senadora como Gloria Flores y nuestros representantes que están aquí, como el caso concreto de Wilmer Carrillo y de Heráclito Sandines, que es de aquí, de este territorio, de Los Patios. Y aquí, señor presidente, como usted ha querido, usted nos ha permitido al Ministerio de Salud tener un crédito por valor de 150 millones de dólares. Tenemos hoy más de 9.000 psicólogos recorriendo los diferentes campos del país y vamos a fortalecer toda esta red. 39.500 millones de pesos, señor presidente, para que usted le entregue directamente al señor gerente y al señor gobernador la ayuda de 39.500 millones de pesos para el Hospital Mental Rudecindo Soto de este departamento del norte de Santander. Vamos a hablar hoy de salud. En realidad el ministro de Defensa está por ahí, si no lo metieron sus compañeros aquí. El tema de la salud indudablemente es hoy un debate nacional y es importante que lo sea porque la salud al final representa la base de la vida de una comunidad, de una sociedad y del ser humano en particular. Dependiendo de qué modelo, de qué sistema de salud se logre dotar una sociedad, habrá más o menos personas que mueren innecesariamente. El verdadero indicador de un sistema de salud en general debe ser el mínimo número posible, si es que es bueno el sistema, de muertes innecesarias. Como muertes innecesarias definimos aquellas que ocurren pudiendo salvarse de acuerdo a nuestro estado de ciencia y tecnología. Todos sabemos que vamos a morir,
Todos sabemos que gozamos de un ciclo de vida, que la vida tiene final, que no hay vida, en el caso de los seres humanos, eterna, que uno trasciende es por los hechos de su vida, por su pensamiento y por su acción. Trascender significa ser recordado por las generaciones que siguen. Y aquí entonces vamos a hablar de ese ciclo de la vida. ¿Se puede prolongar más? Podemos, que lo más difícil depende de la ciencia, depende mucho del cuidado, depende de la prevención en la salud y también de cómo numerosas personas que pudieron ser salvadas porque la ciencia lo permitía, no lo fueron por ineficiencia de nuestro sistema de salud. El ejemplo más pronto está en el COVID. El COVID dejó una serie de muertos al principio difíciles de contener, pero después con la vacuna fáciles de reducir. Sin embargo, sería bueno que se mostrara públicamente. Le he pedido aquí a nuestro superintendente que lo haga, pero todavía no me han llegado los datos. ¿Qué puesto ocupó América Latina entre todo el mundo en relación a las muertes innecesarias frente al COVID? Es decir, quienes hubieran podido vivir y hoy no están aquí con nosotros simplemente porque no recibieron la atención, o simplemente porque no recibieron en la fase final la vacuna. Y lo que sabemos, señor superintendente, es que América Latina en general estuvo por debajo en términos de número de muertes innecesarias, diríamos por arriba del promedio latinoamericano. Es decir, que los sistemas de salud en América Latina son más ineficientes que los del resto del mundo. Y tiene que ver, así lo he planteado en campaña y así lo he defendido en la política pública que tratamos de construir, porque la salud ha sido dominada por el negocio privado. No hay punto que uno mire en el sistema de salud donde no haya una interferencia al hecho que hay personas allí, empresas, pero las empresas son personas, sus dueños, que lo que quieren es hacer negocios. ¿Por qué el centro de salud de Los Patios tuvo que ser renovado? ¿Por qué se estaba cayendo? Literalmente, de acuerdo a las fotos que vi. ¿Por qué las EPS no contrataban con el centro de salud público? Y entonces no tenía recursos, seguro que había problemas para pagar salarios y muchos más problemas para sostener los muros y que no se agrietaran y que no se cayeran los techos, etcétera. ¿A qué se debe eso? No es un fenómeno de Los Patios, es de toda Colombia. En toda Colombia dejaron morir miles de puestos de salud regados por toda la geografía de Colombia. La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas lo que tenía cerca, en caso de una emergencia, en caso de una enfermedad, en caso de una dolencia, era el puesto de salud. Y sin embargo, la mayoría de puestos de salud están desocupados y caídos, ministro. Cuando se pone a recorrer los parajes de Colombia, rurales y urbanos, el puesto de salud, la unidad más simple, no existe realmente. Y entonces ese ciudadano que se aqueja tiene que ir a su EPS, le dicen así porque tiene algún carnet de afiliación. Esa EPS remite no al puesto de salud que está ahí, no lo contrata, lo deja caer, sino que remite a su hospital privado cuyo propietario es el mismo propietario de la EPS. Muchas veces hay que pagar avión para llevar al paciente porque está tan lejos de ese hospital que no podría llegar en un bus o en un carro o en una ambulancia
y tiene que pagarse ese avión y ese viaje con su familiar para que lo cuide con recursos públicos. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque el que determina en dónde se atiende ese paciente no es el paciente, es el dueño de la EPS, y él hace un cálculo no por la vida de la persona, sino económico, un cálculo de negocio. A mí me sirve llevarlo es a mi hospital, y si toca pagar avioneta o avión, una ambulancia o algo así, no importa, porque me lo paga el Estado, y me paga el Estado la atención en mi hospital. Y si hablamos ya de 1.000 pacientes, de 5.000 pacientes, etcétera, pues imagínense en el dinero que se va echando al bolsillo. Pero es un dinero que, siendo público, se vuelve ganancia particular. Las EPS han hecho otras cosas adicionales. No solamente fortalecen una red privada hospitalaria centrada en los barrios ricos donde hay cajeros automáticos, porque necesitan que salga plata en efectivo de las grandes ciudades, y se va muriendo el resto. Se va muriendo el hospital primario público, se va muriendo el puesto de salud, los médicos, las enfermeras, las médicas de esos puestos de salud o centros de salud, pues se quedan sin pago, tienen que aguantarse 2 o 3 meses, o peor aún, reciben una mala paga, al punto que aquí ya están llegando aviones extranjeros de Estados Unidos, sobre todo de Alemania, a llevarse las enfermeras que fueron educadas con dineros públicos también, porque allá sí les pagan y aquí no. Y somos, por tanto, el último país de toda la OCDE en número de enfermeras por cada 1.000 o 10.000 habitantes. No tenemos el personal de salud para atender a toda la población colombiana, ni médicos, ni médicas, ni enfermeras, porque los salarios son tan bajos, y entre más bajos los salarios, más ganancias el propietario de la EPS, que terminamos es destruyendo nuestra propia capacidad de atención médica a toda la población de Colombia. Más se agrava cuando sus compañeros Wilmer y Landines de la Comisión Séptima, en su mayoría, deciden que es nefasto, fue la palabra que usaron, nefasto, que un trabajador o una trabajadora de cualquier parte, incluida la salud, pueda tener un salario digno. Le pareció nefasto al señor Pinto, y a mí me parecen nefastas más otras cosas que ocurren con el senador Pinto o con la senadora Berenice, y no me extiendo en nombres. Ya el pueblo evaluará lo que está pasando. Este sistema de salud queremos que se reforme, porque así no va ningún Pereira. Así vamos a tener cada vez más muertes innecesarias, pudiendo ser salvadas. Y nosotros necesitamos es aumentar la vida, no aumentar la muerte. Norte de Santander sí que es testigo de que hay políticas públicas que lo que hacen es aumentar la muerte y no aumentar la vida, y esas políticas públicas no sirven. Aquí estamos haciendo entonces la reforma a la salud en la práctica. Y le he pedido al ministro y al superintendente, dadas las amenazas que dicen que se ciernen sobre la reforma a la salud que presentamos, que se profundicen las reformas dentro de la ley actual. Y se pueden. Por ejemplo, en la prensa han dicho todos los días prácticamente que no hay medicamentos. Y cuando uno va a preguntar o a averiguar por qué no hay medicamentos, encuentra una serie de estadísticas que le pido, superintendente, publique para que la población sepa qué pasa
Y no es porque nosotros, el gobierno, no le haya pagado lo suficiente a unas empresas que llaman gestoras farmacéuticas, que apenas son 2 o 3, 4. Entre esas, bueno, no voy a mencionar con nombres propios, pero cuando se habla de 3, 4 empresas que en todo el país compran los medicamentos a los laboratorios nacionales o extranjeros y se los entregan a los pacientes afiliados a las EPS que han enfermado, pues lo que encuentra es que han recibido muchísimo más dinero del que deberían recibir y se han chupado buena parte de los recursos públicos de la salud. Por ejemplo, tenemos las pruebas de que en promedio estas gestoras farmacéuticas han duplicado el precio de los medicamentos que se podrían comprar a la mitad si se hiciera una compra en el extranjero, si se hacen en el extranjero, o una compra directamente en el laboratorio nacional. A ellos, o eso dicen, una ley les creó la facultad de monopolizar la compra y entrega de medicamentos. Yo me puse a leer la ley, es una ley reciente, no es vieja, y no es cierto. La ley habla de crear gestores farmacéuticos, pero no habla de que serán 4 o 3, sino que puede ser cualquiera que el ministerio autorice. Y por tanto yo quiero que haya muchísimos gestores farmacéuticos en Colombia. Que lo sea Drogas La Rebaja, que lo sean los extranjeros que quieran, que lo sean los mismos laboratorios que producen medicina en Colombia, que el 472 que antes se llamaba Postar preste sus servicios de mensajería, que es la mejor mensajería de Colombia, o que las mismas EPS dejen de ser intermediarios financieros porque no sirven para eso. No hacen reservas técnicas, no crean los mecanismos que el mundo ha obligado a que se cumplan en el caso de intermediarios financieros y bancos. Entonces le hemos dicho, pues vuélvanse gestores y dejen de ser intermediarios financieros. La ley lo permite, pero también puede ser el hospital público, como era antes. El hospital público puede entregar las medicinas en el seno del mismo hospital público o privado. Y entonces tendríamos miles de gestores farmacéuticos y no 3 que están monopolizando y especulando con el recurso. Y esa es una de las reformas que ya hay que hacer, empezando por las EPS que intervenimos porque se estaban robando la plata, comenzando por la nueva EPS que escondió 5 billones de pesos en facturas, que ahora quieren que paguemos otra vez la sociedad colombiana a través del Estado, pero mamola. Nosotros no hacemos eso. Esas deudas las tienen que pagar los dueños. Y si los dueños no tienen la plata, pues vendan las clínicas. Nosotros se las compramos a buen precio para ponerlas al servicio de la sociedad colombiana. Esta es una medida de las muchas que podemos implementar. Pero lo que estamos haciendo aquí en este momento, fíjense en ustedes, no solamente tiene que ver con lo que hacían las EPS antes, y que ahora empezamos a hacer nosotros, sino tiene que ver con la creación de un sistema de salud diferente. Cuando se habla de las entidades de atención básica, y aquí hemos inaugurado un centro de salud que es preventivo y primario, se llama así, y el hospital también lo va a hacer una vez se entregue, más sofisticado que el centro de salud, obviamente. Y hay que renovar todos los puestos de salud rurales del Catatumbo con los recursos de la Conmoción y en el resto de norte de Santander con los recursos ordinarios del ministerio
Pero el puesto de salud es simplemente una edificación si no tiene gente dentro. Y nosotros lo que queremos es que esa gente sea un personal de salud contratado por el hospital local con dinero público de la nación, pero que no se quede encerrado en el puesto de salud, sino que vaya a cada vereda sabiendo dónde queda cada casa, en una rutina diaria que permita que toda la población de Norte de Santander termine siendo visitada 2 o 3 veces al año por una médica, un médico, un cuerpo de enfermeros, para detectar la enfermedad temprana, y este es el punto de por qué lo hacemos, o para prevenirla, porque hay enfermedades como la diabetes, porque por estar comiendo azúcar se produce. El azúcar es el peor veneno que un ser humano pueda tomar, y va entre la alimentación. Por eso, ojo, no hay que tomar gaseosas, a mí me las ponen ahí. Hay que eliminar al máximo el azúcar, no totalmente, porque la diabetes entonces tenemos que pagarla del bolsillo de todos los colombianos, y son miles y miles de enfermos que hay que suministrarles de por vida la insulina. La insulina también la están acaparando. Y yo le pedí al superintendente de salud que allí donde se detecte bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el gobierno, y esas sí salen por la prensa, se allanen, secretario, y el ejército y la policía tienen que estar disponibles. Y me van a decir que eso es una dictadura, y no, eso es la ley de la República. Lo que pasa es que no se ha usado en favor del pueblo, sino que solo se usa en favor del rico epulón, como lo vimos en la Comisión Séptima del Senado. Estas reformas, entonces, ¿qué buscan? Que si prevenimos la enfermedad o la detectamos temprano, es muchísimo más barato tratarla, puede resultar 0 pesos, y en cambio si ellas ya enfermas, ya con las dolencias, van a un hospital, las personas enfermas, generalmente a la EPS, que le retarda 3 meses aún más para darles la cita, que también es ilegal. Me toca meterme también en este tema, superintendente. Ese jueguito que padecen casi todas las personas de esperar una autorización, eso no lo permite la ley. Y entonces EPS, que lo haga superintendente, está quebrando la ley. No se permite, por la siguiente razón: el gobierno paga por todos los afiliados que tenga esa EPS con sus beneficiarios el dinero de antemano. Y entonces, ¿por qué una señora con cáncer está diciendo que tiene que esperar autorización para verlas, si nosotros ya pagamos? Entonces lo que está sucediendo ahí es una trampa, porque si nosotros ya pagamos, no hay que ir a pedir autorización, hay que ir a verse con el especialista que tradicionalmente está viendo a la señora. La cita la pondrá él por teléfono con la señora, si es que está muy cotizado, si no, casi de inmediato. ¿Por qué la EPS se asume ilegalmente la misión de dar las autorizaciones si ya recibió la plata? O la recibió en ADRES, porque ahora hacemos que ADRES gire directamente al hospital. Pues por una sola razón: entre más se demore, más ganan. Otra vez el negocio particular, porque no gastan la plata que ya les dimos, se queda por ahí, antes era en un banco, o la usan con otro propósito,
que es no ir a las reservas técnicas, discúlpenme en estas palabrejas, pero eso es lo que debería ser una aseguradora, sino que se van y se compran una clínica o peor aún, un jet particular para llevar la novia a Miami, o peor aún, un campo de golf en Miami, y allá se va quedando la platica del Estado, que es la plata del pueblo, y se la roban. Y esto lo hemos detectado por billones de pesos, no por miles de millones, no por centenares de miles de millones, sino por billones. Y la prensa que no nos quiere tiene el cinismo de que cuando hacemos la denuncia, entonces dicen que nosotros somos los culpables. Y hemos demostrado cómo se roban el dinero del pueblo para hacer negocios particulares. En un caso como Cosalud, fíjense ustedes cómo se hace, 250.000 millones, algo así, le entregó el Estado a la EPS privada llamada Cosalud, que es de Cartagena, y el gerente la usó, ese dinero fue para ponerlo de fianza para un préstamo que él sí asumió del Banco Sudameris, 250.000 millones de préstamo, y no pagó. Y entonces el dinero, la fianza, es reclamada por el banco, pero ese dinero era el que habíamos dado, dinero público a la EPS, para atender, porque así lo ordena la ley, exclusivamente para nada más a los pacientes. Lo que estamos haciendo aquí entonces es quitar todo eso. Es que haya la prevención, que existan los médicos y médicas pagados por el Estado para que visiten directamente a las personas. No se necesita ninguna autorización. Y cuando se detecte la enfermedad, la remisión obligatoria, sin esperar autorización, porque la firma de ese médico, de esa médica, es suficiente para el centro más especializado que escoja al paciente, no que escoja la EPS. Esa es la reforma. Ahí matamos el negocio. Porque si el paciente escoge, a lo mejor por costumbre escoge lo mismo que iba antes, pero el paciente se va informando. Si estoy enfermo de cáncer, no voy a ir donde no me tratan bien el cáncer, me muero. Tengo que buscar lo mejor, y ahí ya no es la clínica del dueño de la EPS, puede ser otra. Y esa libertad del paciente entonces destruye algo que llamamos en el Congreso la integración vertical, que es el método con las medicinas más preferido para llevarse el dinero público hacia la ganancia particular de unas personas que ya muchas ya no viven en Colombia, sino en Miami y en Madrid. Bien, entonces estas reformas tienen que implementarse de inmediato. No vamos a esperar al Congreso, compañero Villamizar, porque no lo necesitamos, porque se puede hacer bajo las actuales leyes, solo se necesita audacia y decisión. Toda EPS que quiera salirse del problema en que ya está, porque por eso quiebran una tras otra, que es ser aseguradoras financieras, y entonces tienen la obligación de las reservas técnicas y no cumplen, porque es ahí donde se llevan la plata, pues ahí entran en causal de disolución o de causal de intervención. Pues les invito a que no sigan en ese problema, que se convierten en gestores farmacéuticos. Les daremos unas misiones, se le pagará por ellos, no le vamos a robar nosotros, pero no tendrán ya la función de intermediar los recursos de la salud, que son públicos y son del pueblo colombiano. Bien, entonces cuando sea la inauguración del hospital me invitan. Espero que todas y todos ustedes puedan recibir esos servicios. Nos contarán si están atendiendo a la gente en las veredas, en los barrios, porque hay que vigilar
si el centro de salud es eficiente, y ojalá que esto sirva para ir construyendo la paz en el norte de Santander. Y aquí termino con esto, porque sabemos qué está pasando. Cada vez que se siembren matas de hoja de coca, no porque tenga culpa la mata, pero porque tiene la culpa una medida política que se tomó en el mundo, que es prohibir el derivado de esa hoja, que es la cocaína, se crea un diferencial de costos versus precios que es tan alto que hay gente que se mata por eso. Y mata a los hijos de los que cultivan la mata de hoja de coca. Y acaban con el territorio, así no cultive mucha gente la hoja de coca, y terminamos bajo los tiros, y terminamos con los vecinos muertos, o peor, los hijos muertos en la carretera o en la trocha. Y eso no puede seguir. Y como no podemos cambiar la política mundial en el corto plazo, algún día pasará. Entonces lo que tenemos es que solicitarle a los campesinos y campesinas que no siembren matas de hoja de coca, y nosotros pagamos esa sustitución, que es pagarles por erradicar con raíz, pero que ese pago no es solamente lo que pueda valer la mata en el mercado, sino que implica la sustitución por cultivos lícitos, que implica que haya educación pública de calidad, incluida la superior en el territorio, que implica que estos sistemas de salud se implementen en el territorio, que implica que se hagan las carreteras, porque si no se venden los productos lícitos, pues nada hacemos. Sigue siendo la cocaína más rentable, y entonces todo ese paquete de obras que queremos hacer en el Catatumbo, concentrándonos en Tibú y aquí, de allá para acá, pues es un método para alcanzar la paz. Así que desde aquí le digo al ELN, deje de traquetear, haga la paz con el pueblo de Colombia y reivindique el amor eficaz que pregonaba el sacerdote Camilo Torres Restrepo, que hoy se moriría de nuevo. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.